Bueno, buenas noches. Bueno, les comparto mi trabajo. Algunas anotaciones, así lo llamé, acerca del escrito de Alexander Poiré, La función política de la mentira moderna. Comencé con 2 epígrafes. Pero hay que confesarlo para precipitar la conclusión. Nada ni nadie podrá jamás probar lo que se dice probar en el sentido estricto del saber, de la demostración teórica y del juicio determinante, la existencia y la necesidad de tal historia como historia de la mentira. Solo se puede decir lo que podría o debería ser la historia de la mentira si es que la hay. Esto es de la conferencia de Derrida, Historia de la mentira. El segundo epígrafe. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero era también el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Es del cuento de Borges, Emma Suns. Quise comenzar estas anotaciones con estos 2 epígrafes, que son las palabras con las que finalizan tanto aquel cuento de Borges como la conferencia de Derrida acerca de la historia de la mentira, porque en ambos finales se abre un camino para pensar psicoanalíticamente la mentira, como así también ineludiblemente la verdad. Sirvámonos de Derrida para introducir una diferencia entre esos 2 términos. No mentira, sino decir mentiroso, no verdad, sino veracidad. Considero que es una diferenciación esencial para el abordaje del tema que nos convoca. No solo dicha diferenciación, sino también lo es la ineludible relación oposicional entre ambos términos, el decir falaz y el decir veraz, como lo nombraba Foucault. Porque pensar y situar las coordenadas de la mentira, y en el tema que nos reúne de la mentira desde la ética y el campo político, nos remite inevitablemente a la noción de veracidad. Quiero aquí citar en sintonía con el recorrido que realiza Derrida acerca de la noción de mentira, lo que Foucault nos dice en una de sus conferencias dictadas en la Universidad de Lovaina acerca de la cognición, que es lo que Estela mencionaba, que estuvimos trabajando en las conversaciones de Sendas. El problema, dice Foucault, no pasa por saber en qué condiciones será verdadero un enunciado, sino cuáles son los diferentes juegos de verdad y falsedad que se instauran y según cuáles formas. En el caso de una filosofía crítica de las veredicciones, el problema no es saber cómo puede un sujeto en general conocer un objeto en general. El problema es saber cómo los sujetos están efectivamente ligados en y por las formas de veredicción en las que se involucran. Siguiendo el razonamiento de Foucault, podemos interrogarnos también cómo los sujetos están ligados en y por las formas del decir falaz en las que se implican. Acerquémonos ahora al concepto de mentira que Poiré plantea en su texto, La función política de la mentira moderna. No quiero dejar de recordar que Poiré escribe este artículo en su primera publicación en el año 43, siendo nuevamente publicado en el año 1945, estando Poiré exiliado en Norteamérica. Él plantea: es cierto que el hombre se define por la palabra, que es la que soporta la posibilidad de la mentira, y que el mentir, mucho más que el reír, es lo propio del hombre. Y enseguida ilustra esta idea. Hitler anunció todo su programa de acción públicamente, pero precisamente porque sabía que no sería creído por los otros. Precisamente así, diciéndoles la verdad, estaba seguro de engañar y adormecer a sus adversarios. En este planteo se muestra que las palabras, aún apuntando a una realidad objetiva, verificable inclusive, pueden mentir. En su primer postulado, Poiré afirmará:
Nunca se ha mentido tanto como ahora, de un modo tan descarado, sistemático y constante. Nunca se ha mentido tan masiva e íntegramente. El hombre moderno, en referencia al hombre totalitario, en la modernidad, ¿no? lo que va planteando Coiré, habla de precisamente los regímenes totalitarios de la Europa en la Segunda Guerra, ¿no? Y es la mentira en estos regímenes lo que inspira el artículo de Coiré. Entonces, bueno, retomo. El hombre moderno, dice Coiré, en referencia al hombre totalitario, se baña, respira la mentira, está sometido a esta en todo momento. En un segundo planteo dirá, la mentira política existe desde siempre. El hombre ha mentido siempre. Pero inmediatamente retoma, contundente, su postulado original. Sin dudas, los regímenes totalitarios no han hecho más que llevar al límite ciertas tendencias. Sin embargo, mantenemos que nunca se ha mentido tanto como se hace hoy en día. A partir de ahí, nos dice de qué prescindirá en su escrito. Del análisis fenomenológico de la mentira y puntos sensibles, según mi criterio, del estudio del lugar que ocupa ésta en la estructura del ser humano. A pesar de esto último, cuando pasa a hablar de la innovación que introduce la modernidad en el campo de la mentira política, Coiré se vuelve a encontrar con el problema de la relación de la mentira, con la estructura del ser humano. Sucede en el momento de hacer un recorrido por 3 escenarios morales, recorrido que le permitirá luego alejar la mentira del orden de la moral para abordarla desde el campo político. Estos 3 escenarios morales que plantea Coiré son los preceptos de la moral religiosa, bajo los cuales la mentira es condenada, adquiriendo la cualidad de pecado grave; la moral filosófica, en la que se destaca mucho más que en la anterior, que la mentira se expresa mediante la palabra y que toda palabra tiene un destinatario. Planteo del que ya podemos extraer una distinción crucial. No se miente, se le miente a otro. Y por último, la moral social, Coiré la considerará más cobarde que la moral filosófica. Hay casos, dice, en los que la mentira se ve permitida, tolerada e incluso recomendada. Está permitida siempre que no lacere el vínculo social que une al grupo, es decir, siempre que se ejerza no en el interior del grupo, entre nosotros, sino fuera de él, uno engaña a los otros. Queda una vez más evidenciado que en la mentira se trata de un decir mentiroso. Y para que la mentira se produzca, y esta es una cuestión central, a mi entender, es necesario no solo la función del engañador, su intencionalidad, sino también la función que pone en juego el engañado, en su disposición a creer en la mentira que se le propone. En esta línea, cuando Coiré introduce lo que llama novedad respecto de la mentira política en la modernidad, establecerá una relación entre los regímenes totalitarios que han puesto todo el progreso técnico al servicio de la mentira y el sujeto político a quien la dirige, el cual se convierte así en civilización de masas. En esta historización coireana, la mentira ahora dará, esta es una expresión que usa Derrida, un paso al límite. Ya no quedará habilitada solo bajo determinadas circunstancias que lo meriten, sino que se presentará a plena luz, como un instrumento privilegiado y sin precedentes en el escenario político. Se mentirá así no sobre lo que no se sabe, sino al contrario, sobre lo que todos saben, sobre lo que es conocido por todos. Esta distinción es crucial para diferenciar las coordenadas de la mentira en la época premoderna respecto de la modernidad. El valor distintivo de esta mentira será el de estar fabricada en serie y dirigida a la masa. Su extensión contrastará con la riqueza del contenido de sus aseveraciones, en una relación inversamente proporcional. Cabe enfatizar que si bien Coiré se pregunta si tenemos el derecho de hablar en términos de mentira
habida cuenta de la connotación que ésta tiene en la modernidad, podemos acordar con Derrida en que los estados totalitarios se sostienen y se sirven de la definición clásica y oposicional entre la verdad y la mentira, definición que Estela mencionaba en su escrito. Lo que sucede es que quedará invertida la jerarquía entre ambos términos. Coiré mismo, luego de hacerse esa pregunta, dirá: la distinción entre la verdad y la mentira, lo imaginario y lo real, queda bien justificada en el interior mismo de las concepciones y estados totalitarios. Es solo su lugar y su papel lo que en cierta manera están intercambiados. Los totalitarismos están fundados sobre la primacía de la mentira. Los regímenes totalitarios, insertos en una época asignada por la democracia y la civilización de masas, serán denominados por Coiré conspiraciones a la luz del día. Tienen un propósito: ganarse a la masa, cohesionarla, propósito que solo llevarán a cabo con un método, el secreto. Con esto, ¿qué es lo que se reservan para sí? Con este secreto, ¿no? La verdad de sus fines. El grupo de élite poseerá esa verdad respecto de los propósitos perseguidos, los que serán disimulados y ocultados en su discurso. El medio para guardar un secreto será el engaño. Así, toda aserción pública se convertirá en un criptograma y en una mentira. Dirá Coiré: la masa aceptará como verdades las aserciones públicas y se revelarán indignos de recibir la verdad secreta. La élite totalitaria tiene como finalidad entonces, al decir este autor, defraudar a la masa, a los adversarios, a los otros. En cuanto a los otros, a los que creen, demuestran por este mismo hecho que son insensibles a la contradicción, impermeables a la duda e incapaces de pensar. El juicio razonante, el pensamiento, en la antropología que sostienen estos grupos totalitarios, no es desestimado en absoluto, pero será un asunto de la élite y no de la masa. Esta última se ve movida por el instinto, la pasión, por los sentimientos y resentimientos. En definitiva, Coiré establece una relación entre lugares que es fundamental y que recorre todo su texto: un nosotros y los otros. Un lugar, una función ocupada por las élites totalitarias, y un lugar que ocupa la masa. Esta relación se moldea al calor de una creencia que los totalitarismos instalan e inculcan a su gente y a los otros. La creencia en un enemigo digno de odio, humillación y desprecio, del cual hay que defenderse. Por cierto, sostengo que la mentira en el campo político bien puede estar al servicio de producir un enemigo, condición necesaria para que la masa se encolumne tras el discurso de un conductor perteneciente a un grupo de poder totalitario. Con ese mecanismo de segregación, los totalitarismos se garantizan la cohesión de la masa. Pero retomo aquí el interrogante que he planteado en el inicio en lo concerniente a la relación de la mentira con la estructura del ser humano, punto en el que Coiré decide no ahondar en su texto. ¿Qué lugar ocupa la mentira para aquel a quien está destinada? ¿Alcanza con los propósitos y la voluntad de la élite para que el destinatario se constituya en masa engañable? Resuena aquí el segundo epígrafe con el que abrí este comentario. La cita de aquel cuento de Borges. Emma Suns miente y en su mentira dice la verdad. Esa mentira resulta eficaz siempre y cuando haya un destinatario en el que esté excluida la posibilidad de leer en lo que escucha. Conviene recordar un punto de psicología de las masas, de Freud, que puede orientarnos en estas preguntas. En ese texto, Freud señala que determinadas tendencias que habitan en las diferentes personas, podemos situar aquí al odio hacia una persona o bien hacia una institución, al estar encarnadas en un líder,
puede producir ese efecto unificador que haga de la serie dispersa de personas una masa, estableciendo entre ellas ligazones libidinales suficientemente eficaces. Sin embargo, en semejante operación libidinal, es ese destinatario del decir mentiroso de las élites totalitarias, ese sujeto aparentemente pasivo y manipulable, el que realiza una reducción de ese otro todopoderoso, lo reduce a una medida que le evita ponerlo en cuestión, en su omnipotencia, y enfrentarse entonces a la falta de garantía de todo orden de la polis. Diría más, ese destinatario no solo evita lo mencionado, sino también encuentra una vía para la satisfacción de la hostilidad hacia el semejante, de la cual Freud tan claramente nos advertía. Dirá Coiré, los regímenes totalitarios no son sino conspiraciones resultantes del odio, el miedo, la envidia, nutridas por un deseo de venganza, de dominación, de rapto, confabulaciones que han conseguido, o mejor, y ese es un punto importante, que han logrado parcialmente el éxito, que han conseguido imponerse en su país hasta conquistar el poder, adueñándose del Estado, pero que no han logrado, todavía, realizar los fines que se han propuesto. Y precisamente por ello continúan conspirando.